Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y para esta semana tenemos varias noticias, pero entre todas las que han ocurrido a lo largo de esta semana, hemos querido destacar tres, y empezando principalmente por esta visita que realiza el presidente argentino Javier Milei al Papa, una visita pues que ciertamente está envuelta en una importante... quizás no sea tanto como un viraje, pero sí donde ha habido unos gestos importantes de mostrar capacidad, sobre todo considerando, si nos vamos un poquito no hace mucho tiempo y hacemos el recurso de la hemeroteca, pues Milei, ya no presidente ni siquiera candidato, mucho antes de su candidatura, ya tenía muchas palabras muy ásperas y de mucha agresividad contra el Papa y contra la propia figura del propio Francisco desde el punto de vista ideológico, ¿no? Y en ese sentido, pues resultó muy llamativo, sobre todo ese primer encuentro, que por una parte se notó muy cariñoso, muy cercano, pero también que fue ocasión propicia para pedir sus propias disculpas, ¿no? Y una capacidad de pedir disculpas. Ciertamente, pues, representa un poco lo que ha tenido que hacer también en el propio gobierno, ¿no? En la propia Argentina, en cierta manera, buscar la forma de moderar algunas posturas en ocasiones a regañadientes, en ocasiones entre silencios, pero que necesariamente la política a veces impone sus propios rigores, ¿no? Y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación general, Manolo, cómo ves esta visita y sobre todo entendiéndola por supuesto en este periodo de prueba que todos los presidentes tienen de los primeros 100 días, ¿no? A ver qué señales se le manda no tan solo a la ciudadanía, sino también a un Congreso y a un Senado donde es minoría. Eh, es muy chocante la visita del presidente argentino, habida cuenta de si la ponemos en conexión con la que hizo hace unas semanas a Jerusalén. Entonces, pareciera que eh, el líder fundamental del neoliberalismo libertario, como es Milei, tiene ciertas o profundas, no voy a decir, querencias con el mundo de las religiones, ¿no? En este caso, con el judaísmo, una religión a la que se ha dicho él que está muy próximo, y ahora en el mundo del catolicismo, ¿no? Donde evidentemente hay una impronta muy importante en la sociedad argentina, amén del hecho de tratarse de un pontífice que es argentino, ¿no? Yo probablemente sea una vuelta a cierta cordura o a cierta sensatez en las formas, eh, lo que, lo que obliga normalmente siempre el ejercicio del poder. Y con respecto al Vaticano, también es curioso que esta semana, con un intervalo de casi diría que de horas y en un desarrollo muy poco oficial, con muy poca pompa, las dos candidatas presidenciales de México, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, han visitado también al Papa, ¿no? Han hecho una visita al Vaticano. Es obvio que hay un elemento electoral fundamental en los dos casos mexicanos, pero también, claro, lógicamente, en el caso argentino, para atender a sociedades que son mayoritariamente católicas, ¿no? En el caso mexicano es un voto que puede ser importante para las elecciones de junio, y que de lo que probablemente trata la candidata que va por detrás en las encuestas, Xochitl Gálvez, es de amarrar ese voto que siempre históricamente estuvo más ligado al conservadurismo mexicano, lógicamente al PAN, ¿no? El PAN es un partido de raigambre muy católica, que surge en los años 40 frente al laicismo, ¿no? del PRI y a las secuelas de la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, Xochitl Gálvez busca asentar ese voto. Y inmediatamente Claudia Sheinbaum pues reacciona para que no se pierdan demasiados votos por ahí. Pero volviendo al caso de Milei, ya digo, yo creo
que lo que está haciendo ahora el presidente Milei, repito, es una suerte de ejercicio de cordura, es una suerte de reconocimiento o de reasentamiento con el statu quo. Y claro, ¿qué más statu quo que la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ya digo, me parece que va en esa dirección, ¿no? Una vez más, la política tiene mucho que ver con la teatralización de procesos y aquí ha habido claramente una teatralización de las relaciones con el Vaticano. Sin lugar a dudas, y por supuesto porque ciertamente en esa teatralización y en esos virajes y en esas posturas de perdón, de disculpas, tienen que ser televisadas, ¿no? Y en la política eso tiene un juego muy importante. Y en ese sentido me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, porque claro, tenemos que comprender un poco que todavía la pulsión entre legislativo y ejecutivo en Argentina sigue su fragor. Han habido importantes avances, pero también importantes restricciones, sobre todo en esta ley ómnibus que busca tantas materias, modificaciones tan estructurales, tan profundas y que bueno, en ese sentido hasta los sectores minoritarios han tenido un papel que jugar. El mismo caso de la Unión Cívica Radical ha jugado un papel importante, el PRO, y de hecho para estos efectos, por supuesto, siempre recomiendo las acertadas apreciaciones que hace nuestra amiga Sandra Chorosucha, porque claro, nos lleva como ese pulso de esa política que va más allá de la teatralización, ¿no? De la parte práctica Sí. y de esos tira y encoge que muchas veces se desarrollan incluso tras las cámaras, ¿no? En ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú esta reunión? Sobre todo considerando pues que ciertamente pues el Papa es para bien y para mal, es el primer Papa latinoamericano, ¿no? Y es un gran referente en muchos aspectos en América Latina, sobre todo por esa presencia tan fuerte del catolicismo todavía en América Latina, ¿no? Yo creo más bien que el papado como institución política es mucho más relevante que como institución religiosa. El catolicismo ya lleva unos cuantos años en recesión en América Latina. Por eso el conservadurismo, el nacionalismo cristiano, todas estas expresiones extremas que están ligadas a la religión se han ido siendo más radicales. Precisamente porque hay, y sobre todo entre los jóvenes latinoamericanos, hay un avance de otras religiones, pero también hay un avance de la identificación como ateo, ¿no? Eso también es un problema para estos grupos y por eso quizás, a mi modo de ver, el papado, por supuesto, un papa argentino es una, es un elemento adicional, ¿no? Pero pienso es más en la legitimidad que le da a un Milei que su imagen como candidato fue la de ser un radical, un extremista y, y un hombre que básicamente no está sujeto a un protocolo ni a una rigurosidad desde el punto de vista de la estatura de un primer mandatario. Entonces, yo lo veo más como un mensaje eh, para sectores que todavía sienten desconfianza de su capacidad para verdaderamente ejercer esa primera magistratura. Entonces, esa visita no solamente le sirve para limar asperezas y, como tú decías, Xavi, quizás reconocer que se excedió, pero sí es muy importante para los efectos de su imagen como estadista, ¿no? Ir construyendo una narrativa distinta a la que prevaleció durante la campaña. Y eso, por supuesto, tiene conexión también con lo que mencionó Manolo acerca de las dos candidatas presidenciales en México, ¿no? Hay que buscar la cercanía con instituciones fundamentales. ¿Y cuál otra institución política fundamental más importante que la Iglesia Católica? No lo veamos desde el punto de vista religioso, es fundamentalmente político y eso es importante y mi ley lo reconoce, es muy inteligente en ese sentido. Claro, sin lugar a dudas. Por eso es que es importante también, como siempre ha señalado Manolo muy sabiamente en todas sus intervenciones, este tema del oficio del político, ¿no? Que muchas veces se pierde de vista esa importante capacidad que a veces en el fragor. Bueno, fíjense lo que hemos conversado también en el mismo caso de Boric, ¿no? Como con
con el paso de ese Boric estudiantil revoltoso, ¿no? Cómo ha ido con el paso de los años y sobre todo con el paso de los fragores que implica negociar, transigir, que incluso hace poco también Janina Well publicó algo interesante sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de transigir y negociar, ¿no? Y que bueno, es un poco el gran desafío que representa, sobre todo en momentos de tanta polarización. Y por supuesto estaremos muy atentos a lo que se vaya desarrollando en Argentina, porque bueno, ciertamente la dinámica legislativa todavía sigue en pleno desarrollo. Así que bueno, estaremos muy atentos a lo que ocurra en las próximas semanas. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.